Pensem en els joves que ens estan mirant en casa. Què els pot donar l'Església? Les da sentido, les da capacidad para tener una vida feliz, una vida alegre, una vida no solamente con presente, sino con futuro, una vida en la que uno se sabe de verdad lo que es, no en función de lo que otro como yo me dice, sino de lo que otro que es mucho más grande que yo me ha dicho lo que soy, y puedo llegar a serlo además con su ayuda y con su gracia. Y los jóvenes tienen una antena especial para descubrir cuando esto se lo dices de verdad y de corazón, y cuando esto pues es una palabrería más que no tiene sentido. Quizá yo me he encontrado que los que mejor antenas tienen para reconocer si es verdad lo que dices o si es palabra que es tuya y convencida, es precisamente los jóvenes, ¿no? En ese sentido les tengo que agradecer muchísimo. Siempre me he movido con los jóvenes. Desde que soy sacerdote he estado con ellos. Después es verdad que ya siendo obispo he tenido que estar, pero siempre les he tenido en cuenta. Entre otras cosas porque Jesucristo, nuestro Señor, a mí me ha enseñado siempre algo. En el momento más sublime de su vida, cuando está en la cruz, a quien se dirige directamente fue a un adolescente, a San Juan, que estaba al lado de la cruz, para comunicarle algo importante. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y yo en eso veo una preferencia del Señor muy directa por los jóvenes, por aquellos que tienen el futuro, tienen que hacer el futuro, tienen que construir el mundo que viene y que es inminente que viene, y lo tienen que hacer, o el Señor les propone que lo hagan desde la experiencia cercana de Él. ¿Cómo le gustaría que fuese ese mundo? Ese mundo que viene. Pues un mundo muy distinto al que tenemos, ¿no? Es un mundo en el que todas las dimensiones de la persona humana se pudiesen vivir. Que nadie tape ninguna de esas dimensiones. La dimensión religiosa es algo esencial en la existencia del hombre. Y esta la tenemos todos. Es decir, es un mundo en el que yo creo que no solamente hay que valorar los resultados de la cuenta corriente, sino también hay que entregar alma a este mundo. Le falta alma. Y ese aditamento de alma que le falta a este mundo, y que no es poesía, sino es una realidad que tenemos que vivir con profundidad los hombres, y la necesitamos además, y la añoramos en lo más profundo de nuestro corazón. Esto lo puede entregar la Iglesia y lo pueden entregar los jóvenes, y cuando les llamas a esto, lo entrega. La Iglesia recientemente ha vivido un protagonismo, ha ejercido un protagonismo de influencia, bueno, pues de influencia en la política y por tanto en la sociedad. Ahora no está en esos momentos, sino todo lo contrario. Parece bueno, que la ley del aborto, por ejemplo, que ni siquiera estaba en el programa electoral del Partido Socialista de Zapatero, pues van adelante, además dando la impresión de que la Iglesia tiene muy poca influencia en la sociedad. Entonces yo le querría hacer tres preguntas enlazadas entre sí. ¿Sienten la Iglesia ser objeto de una obsesión, por llamarlo de alguna manera, del gobierno de Zapatero por la fe, por las creencias de la Iglesia? ¿Qué piensa la Iglesia de que efectivamente, pues lo hemos vivido en la legislatura anterior, con ciertos enfrentamientos, que tienen muy poca capacidad de influencia en la sociedad? ¿Y qué piensa efectivamente de, meditando sobre sí misma, que no tenga, que esté la sensación de estar desconectada con esa sociedad y fundamentalmente con los jóvenes, a pesar de lo que está diciendo? Con respecto a que a la Iglesia se le quiera eliminar de tener ese protagonismo, bien, yo no sé si esa es la intención, pero muy difícil se le puede eliminar a la Iglesia de ser protagonista, porque la razón de la Iglesia fundamental de su existencia es que la Iglesia no puede vivir dentro de las sacristías. La Iglesia tiene que hacer lo mismo que hizo Dios nuestro Señor, que vino a este mundo, se encarnó,
vivió en medio de los hombres, y esto es precisamente lo que a veces puede ser molesto, que la Iglesia tiene que estar en medio de los hombres y tiene que decir su palabra, que no es palabra suya, es palabra que le viene dada e impuesta por nuestro Señor mismo. Y por tanto, es decir, esto puede ser molesto en muchos lugares. De hecho, hay países en los cuales a la Iglesia se le tiene prohibida la palabra, pero ciertamente no se calla la Iglesia. Incluso hay lugares donde, por decir esa palabra, sigue habiendo muchos mártires, hombres y mujeres que dan la vida, y no solamente sacerdotes o religiosos, sino laicos, que están dando la vida en estos momentos que vivimos, y cuando yo estoy hablando aquí seguro que hay alguien que lo está haciendo, por hacer presente a nuestro Señor y hacerle presente en medio del mundo. Que haya poderes que a lo mejor tengan interés en que la Iglesia pues no hable o no diga lo que piensa, pueden existir, pero sin embargo nadie se lo va a impedir a la Iglesia, porque la Iglesia no vive por su propia fuerza, no es una institución que vive desde sus fuerzas, sino la Iglesia sabe y es muy consciente de que tiene la fuerza del Espíritu Santo, de que anuncia el Evangelio no por su propia cuenta y desde sí misma y por sus propias fuerzas, sino que lo hace con la fuerza de nuestro Señor, la que le ha dado nuestro Señor y la que ha tenido siempre desde hace 21 siglos, que está presente en medio de este mundo. En segundo lugar, la Iglesia ciertamente no se siente acomplejada en ningún momento, porque en estos momentos puede suceder que no tenga todas las entradas o todos los lugares abiertos para poder decir su palabra, pero ella se lo busca. Yo siempre digo, personalmente, a mí me sucede una cosa, que cuando me cierran una ventana, yo abro otra o tiro una pared. Es decir, lo que tengo que hacer lo hago, bueno, porque lo tengo que hacer, y buscaré los modos, las formas. No necesitamos para esto enfrentamientos de ningún tipo. Es decir, la Iglesia hace propuestas, no impone a la sociedad nada, propone, y propone cosas y propone aspectos y modos de vivir y modos de hacer y valores que se instauran en la sociedad, que ciertamente nadie puede demostrar que sean malos, sino todo lo contrario. Sirven a la convivencia, sirven a la justicia, sirven a la verdad, sirven a la paz. Y la Iglesia en estos momentos tiene una dificultad, porque en unas situaciones en que, digamos, la verdad y la verdad del hombre se cuestiona, y hay muchas verdades, aparecen muchas verdades, muchas concepciones. Cuando la Iglesia dice la verdad que del hombre ha salido de Dios mismo, esto naturalmente, es decir, puede ser, para el que no cree, puede ser molesto, pero la Iglesia no lo puede guardar. ¿Se cree para sí objetivo especial de Zapatero del gobierno? O sea, porque ha ido en determinadas, ya demasiadas, bueno, Bien, en yo unas no... cuantas ocasiones a la doctrina. Mire, yo no tengo necesidad de ver, no soy hombre de que vea enemigos por todos los sitios. Más bien veo hombres a los que tengo necesidad de decirles lo que nuestro Señor me pide que diga. Y por tanto, es decir, ni Zapatero ni nadie a mí me va a impedir el decir lo que yo crea que debo de decir, pero al mismo tiempo me gusta también pues poderles mirar como Dios mismo les miraría, bueno, con la fuerza del amor, para mostrar que no somos ningún enemigo en la construcción de esta sociedad, sino todo lo contrario. Y que si hay elementos que otros ponen para que la Iglesia no pueda decir lo que tiene que decir, eso es cuestión de ellos. Pero ciertamente la Iglesia no se sitúa ante los demás como si tuviese enemigos alrededor de ella permanentemente, ¿no?